¿Nos hemos parado a pensar alguna vez cómo una sola frase, escrita hace casi 2000 milenios, puede ser la base de una de las doctrinas teológicas más importantes de la historia? Es increíble, ¿verdad? A veces, las ideas más gigantescas se esconden en los detalles más pequeños. Y hoy vamos a hacer justo eso. Nos vamos a sumergir en el análisis de un único versículo para ver cómo, a partir de él, se levanta todo un edificio conceptual. Y bueno, el versículo en cuestión, el centro de todo este análisis, es Romanos 5, versículo 12. Ojo, que no estamos hablando de un texto cualquiera, ¿eh? Este es un pasaje que se ha estudiado, se ha debatido, vamos, se ha analizado hasta la saciedad durante siglos. Y es que es la piedra angular para entender la idea del pecado original. Así que va a ser el centro de toda nuestra atención. Ahí está. Esa es la frase. Cada palabra aquí cuenta, de verdad, desde ese un hombre del principio hasta esa frase final tan enigmática, por cuanto todos pecaron. Vamos a tratar esto como lo que es la pieza clave de un puzzle que hay que resolver. Y claro, la pregunta salta al momento. Es inevitable. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que lo que hizo una sola persona hace tantísimo tiempo defina el estado de toda la humanidad? Es una pregunta enorme, y la respuesta, o al menos la que nos ofrece el análisis del texto, parece estar escondida en su propia estructura. Así que, para encontrar esa respuesta, toca hacer un poco de trabajo de detective. Hay que ir más allá de la traducción que leemos normalmente y bucear en el idioma original, en el griego, porque es ahí, en los pequeños detalles gramaticales, donde se esconden las pistas más importantes. Y es que aquí los detalles lo son todo. A ver, fijémonos en esto que es fascinante. La tabla nos resume 3 puntos clave. Primero, la expresión un solo hombre. No dice un hombre y ya. El énfasis en el singular sugiere que Adán no actúa solo por sí mismo, sino como un representante de todos. Segundo, la palabra pecado está en singular. Esto es importante. No habla de pecados, en plural, como actos malos individuales, sino del pecado como un principio, como una fuerza que entra en el mundo. Y tercero, el verbo pecaron. Está en aoristo, un tiempo verbal griego para acciones pasadas y puntuales. Esto apunta a un evento colectivo, algo que sucedió una vez. O sea que la propia gramática ya nos está diciendo que algo ocurrió en el pasado que afectó a todos como grupo. Bien, pues con estas pistas gramaticales sobre la mesa, llegamos ahora sí al meollo de la cuestión, al punto caliente. Hay una pequeña frase justo al final del versículo que es la que ha provocado ríos de tinta, siglos de debate, y entenderla es entenderlo todo. La frasecita en griego es «Ejefi esoi pantes emarton». Suena complicado, y la verdad es que traducirla con exactitud es un verdadero quebradero de cabeza. Pero la idea de fondo es que intenta explicar el por qué. ¿Por qué la muerte afecta a todo el mundo? Y aquí es donde surgen dos caminos, dos grandes interpretaciones. ¿Es porque cada persona elige pecar por su cuenta? ¿O hay algo más profundo, algo colectivo en juego? Vale, pues esas dos grandes teorías son estas. Por un lado, la imitación individual. La idea es sencilla. Adán pecó el primero, fue el mal ejemplo, y el resto de la gente muere porque, básicamente, imita su comportamiento. Por otro lado está la solidaridad corporativa. Esta visión es muy distinta. Sostiene que Adán no fue solo un ejemplo, sino un representante, y por lo tanto su pecado se imputa, se cuenta a todos, como si hubieran estado allí. El análisis del texto, con ese énfasis en un solo hombre y el verbo en pasado, pues se inclina claramente hacia esta segunda opción. Pero claro, un buen análisis no puede quedarse aislado en una sola frase. Siempre hay que mirar el contexto, ¿no? A ver qué más se dice. Así que vamos a ampliar un poco el zoom y a fijarnos en lo que viene justo después, en los versículos 13 y 14, para ver si apoyan esta idea de la solidaridad corporativa. Y aquí viene un argumento que es demoledor. El autor señala un hecho clave. La gente moría incluso antes de que existiera la ley de Moisés. Pensemos en ese larguísimo periodo entre Adán y Moisés. No había una ley de Dios escrita, no había mandamientos explícitos. Entonces, si la culpa y la muerte solo vienen por desobedecer una ley que se conoce, ¿por qué moría la gente en esa época? Esto lo que hace es dibujar la secuencia de una forma muy clara. Primero, ocurre el pecado de Adán. Segundo, como consecuencia, la muerte empieza a reinar y se extiende a todo el mundo. Y tercero, mucho más tarde, llega la ley de Moisés. ¿Qué nos dice esto? Que el efecto, la muerte, es anterior a la ley. Y eso refuerza potentemente la idea de que la culpa no depende solo de las acciones individuales, sino que está conectada a ese acto original y representativo de Adán. Llegados a este punto, es como si todas las piezas del puzzle empezaran a encajar. La gramática, la frase clave y el contexto, todo apunta en la misma dirección. Y juntas estas piezas no solo explican un problema, sino que sientan las bases para la solución. Entonces la conclusión del análisis es bastante clara.
La idea es que toda la humanidad es considerada como si hubiera pecado en Adán. ¿Por qué? Porque él actuó como lo que se llama una cabeza representativa. Pero, y esto es lo más importante, esta idea no es un callejón sin salida. Al contrario, este concepto de representación es absolutamente crucial para entender lo que se va a explicar justo después. Y aquí es donde todo cobra un nuevo sentido. Se construye un paralelismo que es potentísimo. Si el principio de representación funciona en un sentido, con Adán, también puede funcionar en el sentido contrario. Adán es el primer representante, por él entra el pecado y como resultado, la muerte. Pero luego aparece un segundo representante, Cristo. A través de él se ofrece la justicia y como resultado, la vida. Es el mismo principio, el de representación, el que explica tanto el problema como la solución. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Este concepto de figura representativa, donde lo que hace una persona tiene consecuencias para todo un grupo, puede sonar un poco ajeno, un poco antiguo, pero ¿lo es de verdad? Si nos paramos a pensar, ¿no vemos ese mismo principio en otras áreas? Pensemos en un embajador que firma un tratado en nombre de todo un país o en el director de una empresa cuyas decisiones afectan a todos los empleados. Quizás este antiguo principio de representación está mucho más tejido en nuestra sociedad de lo que nos parece a primera vista.